qué le tienes miedo? ¿Y si te dijera que el miedo no es solo un instinto, sino una prisión que tú mismo construyes? ¿Estás listo para derribar las paredes de esa prisión y finalmente descubrir quién eres realmente? Nietzsche creía que la libertad solo llega cuando enfrentamos el miedo cara a cara. Entonces, ¿qué es lo que te detiene? Friedrich Nietzsche nos invitó a ver a la humanidad desde una nueva perspectiva. Él creía que la verdadera libertad personal viene de un lugar profundo, el valor de cuestionar las normas impuestas, rechazar las convenciones sociales y crear nuestros propios valores. Para él, cada persona lleva dentro de sí el potencial de ser un artesano de su propia existencia, transformando la vida en una obra de arte única. Según Nietzsche, moldear nuestros valores y definir lo que consideramos bueno o malo es un acto de autodominio. Él veía esta capacidad como el camino hacia la verdadera realización. Esto exige, antes que nada, enfrentar nuestras propias limitaciones y tener la audacia de superarlas. La verdadera libertad para él es más que liberarse de las cadenas externas, es liberarse del miedo, de las debilidades y de las barreras que construimos dentro de nosotros mismos. Aunque el pensamiento de Nietzsche tiene puntos distintos del existencialismo, ambos convergen en un punto crucial: la importancia del individuo. Tanto Nietzsche como los existencialistas destacan la capacidad del ser humano para trascender las limitaciones impuestas por el mundo que lo rodea y por su propia condición de ser. Una de sus reflexiones más provocadoras está resumida en una simple frase: el miedo es la madre de la moralidad. Con estas palabras, Nietzsche nos desafía a mirar hacia adentro y cuestionar cuántas de nuestras decisiones morales son realmente nuestras. ¿Cuánto de lo que hacemos está guiado por el miedo, al juicio, al castigo, al arrepentimiento? El miedo, sugiere, es un elemento poderoso y a menudo oculto que moldea nuestros valores y acciones. No elegimos seguir ciertas reglas porque reflejen nuestra verdadera esencia, sino porque tememos las consecuencias de ignorarlas. Esta dinámica no solo afecta nuestras elecciones personales, sino también el tejido moral que sostiene a las sociedades. Nietzsche nos invita a una reflexión profunda. ¿Qué sucede cuando dejamos de lado el miedo y abrazamos la libertad de crear nuestros propios valores? Tal vez, en ese acto de valentía se encuentre la clave para una vida más auténtica y plena. Nietzsche presenta una visión fascinante sobre la moralidad humana, dividiéndola en dos grandes paradigmas: la moral de los esclavos y la moral de los señores. Estos dos sistemas reflejan no solo valores distintos, sino también la esencia y la perspectiva de grupos sociales completamente diferentes. La moral de los esclavos, según Nietzsche, nace entre los oprimidos, aquellos que se sienten a merced de las circunstancias o dominados por fuerzas externas, como la sociedad o la religión. En este contexto, virtudes como la humildad, la compasión y la sumisión adquieren un protagonismo especial. Para quienes viven en este modo de existencia, estas cualidades pueden percibirse como formas de resistencia silenciosa, una manera de encontrar significado o consuelo ante la debilidad. Es como si estas virtudes fueran una estrategia de supervivencia en un mundo que parece imposible de controlar. En contraste, la moral de los señores refleja los valores de aquellos que detentan el poder, quienes se ven a sí mismos como autores de las reglas en lugar de simples seguidores de ellas. Aquí, Nietzsche destaca rasgos como la fuerza, la autoconfianza y la capacidad de imponer su propia voluntad. Para estos individuos, el mundo no es algo que deba ser soportado, sino moldeado según sus propios deseos. Este sistema moral exalta la autonomía y el valor de crear su propio camino, sin someterse a las expectativas ajenas. Sin embargo, Nietzsche no se detiene ahí. Nos provoca a reflexionar sobre el papel del miedo en la formación de estas dos morales. El miedo, en sus diferentes formas, actúa como fuerza motriz. En la moral de los esclavos, se manifiesta como temor al castigo, al rechazo o a la exclusión, mientras que en la moral de los señores, el miedo a parecer débil o vulnerable alimenta la búsqueda de dominio y poder. Pero Nietzsche no quiere que quedemos atrapados en estas dinámicas. Nos desafía a mirar de frente nuestros miedos y cuestionarlos. ¿De dónde vienen? ¿Son legítimos o simplemente barreras que hemos creado para nosotros mismos? Según él, el miedo no tiene por qué ser un enemigo. De hecho, puede ser un catalizador para el crecimiento. En lugar de dejarnos dominar por el miedo, Nietzsche sugiere que lo enfrentemos como una oportunidad de transformación.
Es al desafiar nuestras limitaciones que encontramos la fuerza para ir más allá, rompiendo con la mentalidad de esclavo y adoptando una postura más afirmativa y audaz, propia de la moral de los señores. La propuesta de Nietzsche es clara. En lugar de huir de los desafíos que nos paralizan, debemos usarlos como trampolines para convertirnos en versiones más fuertes y seguras de nosotros mismos. El verdadero poder no está en evitar el miedo, sino en enfrentarlo de frente, encontrando en él la oportunidad de crecer y moldear nuestra propia existencia. Vamos a llevar esto a un escenario práctico, algo que todos podemos imaginar. Piensa en alguien que siente un miedo casi paralizante de hablar en público. Solo con pensar en estar frente a una audiencia, esa persona es consumida por una ansiedad abrumadora. La reacción inmediata: huir, evitar la situación a toda costa. Para esa persona, enfrentarse al público es sinónimo de vergüenza, una prueba cruel que solo trae incomodidad e inseguridad. Pero, ¿y si pudiera ver su miedo de una forma diferente? Nietzsche nos invita a mirar los desafíos como oportunidades de transformación. Así, en lugar de ceder a la ansiedad y esconderse, esa persona podría optar por algo más audaz, enfrentar el miedo de frente, prepararse con dedicación, ensayar repetidamente y, poco a poco, construir una confianza que no solo supere la barrera inicial, sino que abra las puertas a un crecimiento genuino, porque, en el fondo, es enfrentando la incomodidad que descubrimos nuestras fuerzas ocultas y nuestro verdadero potencial. Sin embargo, superar el miedo no es solo una cuestión de acción, sino también de comprensión. Nietzsche nos inspira a cuestionar las raíces de nuestros miedos y a explorar qué es lo que realmente los alimenta. ¿Por qué hablar en público parece tan aterrador? ¿Será una reacción lógica y fundamentada o una consecuencia de expectativas externas, del miedo al juicio de los demás o de inseguridades acumuladas a lo largo de la vida? Esa introspección, esa investigación honesta sobre el origen del miedo, es donde comienza el verdadero proceso de transformación. Tal vez esa persona se dé cuenta de que su angustia está profundamente conectada al miedo de no cumplir con las expectativas, a la preocupación por lo que otros puedan pensar o al pánico de cometer errores frente a un público. Pero, al reflexionar sobre estas cuestiones, podría llegar a la conclusión de que gran parte de ese temor está basado en interpretaciones distorsionadas, suposiciones exageradas o incluso patrones que nunca deberían haber tenido tanto peso. Es en ese momento cuando la magia del cambio empieza a suceder. Al reevaluar su relación con el acto de hablar en público, esa persona puede transformar lo que antes era una barrera en un puente. El miedo, cuando se enfrenta con valentía y se comprende en profundidad, deja de ser un enemigo paralizante para convertirse en un trampolín hacia el autodesarrollo. Y es ahí donde radica el poder de la filosofía de Nietzsche, en la capacidad de enseñarnos que cada obstáculo, por más aterrador que parezca, lleva consigo la posibilidad de hacernos más fuertes, más confiados y más plenos. Nietzsche creía que el miedo, lejos de ser un enemigo a evitar, es una invitación al crecimiento. Nos retaría a mirar directamente aquello que nos asusta, con valentía y determinación. Al final, la incomodidad inicial es parte del proceso, y pequeños pasos pueden llevar a grandes transformaciones. ¿Qué tal empezar compartiendo tus ideas con un grupo de amigos o participando en reuniones de oratoria? Con cada paso que das, tu zona de confort se expande y descubres fuerzas que ni siquiera sabías que tenías. Para Nietzsche, ese cambio de actitud ante el miedo es esencial. Cuando reflexionamos profundamente sobre nuestras limitaciones y nos movemos para superarlas, abrimos espacio para convertirnos en versiones más fuertes y completas de nosotros mismos. Como él inmortalizó en una de sus frases más conocidas, lo que no te mata, te hace más fuerte. Este aforismo no es solo una frase impactante, es una filosofía de vida. Refleja la creencia de que los desafíos y las adversidades no están aquí para derrotarnos, sino para moldearnos y prepararnos para algo más grande. Para Nietzsche, la voluntad de poder es la energía que nos impulsa, esa fuerza interna que nos empuja a dominar nuestras debilidades, transformar el entorno que nos rodea y afirmar nuestra existencia de manera plena y auténtica. Es esta fuerza vital la que nos anima a enfrentar desafíos y superar límites, permitiéndonos reinventarnos continuamente. Nietzsche veía esta voluntad como el motor detrás de las grandes evoluciones culturales y sociales. Cuanto más intensa y creativa sea esta fuerza, mayor será nuestra capacidad para transformar los miedos en oportunidades de crecimiento. Pero,
¿Cómo aplicar esta idea en nuestra vida diaria? El primer paso es sencillo. Identifica qué te detiene. Dedica un tiempo para reflexionar sobre tus temores, nombrarlos y comprenderlos realmente. El miedo no tiene que ser visto como un enemigo, puede ser un maestro. Al enfrentarlo con conciencia y valentía, puedes transformar lo que antes parecía un obstáculo insuperable en un puente hacia algo más grande. Nietzsche nos invita a vivir intensamente, aceptando las incomodidades como parte del proceso para volvernos más fuertes. Al final, cada paso que damos más allá del miedo es un paso hacia una vida más auténtica, más poderosa y, sobre todo, más nuestra. Cuando nos detenemos a enfrentar nuestros miedos de frente, damos el primer paso para liberar una fuerza interior que muchas veces subestimamos. Es lo que llamamos voluntad de poder, esa energía vital que nos empuja a crecer, evolucionar y superar desafíos. Se trata de una decisión consciente de creer en nuestra capacidad para ir más allá, para romper barreras internas y externas. Reconocer esta fuerza requiere, ante todo, cuestionar los cimientos de nuestros miedos. ¿De dónde provienen? ¿Son reales o solo fruto de una interpretación distorsionada de la realidad? Este es el momento de involucrar la razón y observar nuestras inquietudes con una mirada más crítica y menos emocional. Nietzsche, con su visión profunda sobre la naturaleza humana, nos enseña que los miedos muchas veces son creaciones de la mente, sombras que parecen más grandes de lo que realmente son. Y el mejor antídoto contra estas sombras es la luz de una mente reflexiva y confiada. Pero no basta con entender. Para superar el miedo de verdad, se necesita acción. Y aquí entra la audacia, el valor de dar ese paso adelante, incluso cuando las incertidumbres gritan a nuestro alrededor. La voluntad de poder nos invita a correr riesgos inteligentes, a enfrentar las situaciones con determinación y a aprender de cada tropiezo en el camino, porque es en la práctica, en el intento, donde descubrimos que somos más fuertes de lo que imaginábamos. Superar los miedos no significa eliminarlos por completo, sino aprender a vivir por encima de ellos, con la confianza de quien sabe que, dentro de sí, existe una fuerza lista para cualquier batalla. Hablar de miedo, libertad y esa voluntad de poder que Nietzsche tanto valoraba es como abrir una ventana hacia nuestro interior. Y tenerte conmigo en este viaje no solo es inspirador, es transformador, porque al final de eso se trata, evolución compartida. Si has llegado conmigo hasta aquí, es porque algo dentro de ti resonó con esta idea de superar límites, de transformar el miedo en fuerza. Tal vez, en el fondo, ya sabes que tienes un potencial increíble esperando ser despertado, y quiero que sepas que no estás solo. La transformación es un camino difícil, pero también está lleno de descubrimientos increíbles, y acabas de dar un paso importante, el paso de reflexionar. Déjame contarte algo. Cada vez que enfrento el miedo cara a cara, recuerdo que es como un viejo maestro, rígido pero justo. Nos desafía porque sabe que podemos dar más, y al igual que Nietzsche creía, yo también sé que tienes dentro de ti todo lo que necesitas para moldear la vida que deseas vivir. Ahora, si esta conversación tuvo sentido para ti, si algo despertó o hizo que tu mente viajara, ¿qué tal si continúas conmigo en este viaje? Suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el miedo que estás listo para transformar en fuerza? Crezcamos juntos. Después de todo, como decía Nietzsche, lo que no te mata, te hace más fuerte. Si este video te hizo reflexionar, no te detengas aquí. Elegí 2 contenidos que complementan esta conversación y llevarán tus ideas aún más lejos. Uno explora cómo pequeños hábitos pueden cambiar tu perspectiva y el otro te invita a descubrir formas prácticas de enfrentar los retos del día a día. Haz clic y acompáñame. Estaré ahí, esperando para continuar este viaje contigo.